En mi iglesia, la iglesia se llama Iglesia Vida Nueva. Así que reciban el saludo de los hermanos de mi congregación y como represento a las iglesias de la Guinea Ecuatorial, reciban el saludo de nuestros hermanos en África. Ambolano en Bembakiri, que significa muy buenos días, ¿cómo están ustedes en africano? Así que es un gozo compartir esta mañana con ustedes la palabra de Dios. Antes, solamente quiero poder compartir en 2 minutos un poquito más acerca de lo que estoy haciendo en la actualidad aquí en el Perú. Como muchos misioneros, nos hemos quedado algunos atrapados en el campo y otros están en sus países de retorno esperando volver en algún momento a sus lugares de trabajo. Y es lo que yo estoy haciendo, llegando al Perú justamente a unos días de que se cerrara el aeropuerto. Me quedé aquí en el Perú y la Guinea Ecuatorial, que es un país que se encuentra cerca de la línea ecuatorial en el continente africano y que ustedes lo pueden ver con un puntito rojo, porque este país es del tamaño del departamento de Ica. O sea, imagínate qué pequeño es, ¿no? Con casi 2 millones de habitantes. Y luego de haber estado 2 años trabajando con ellos, he logrado mantener, a pesar del COVID, contacto con 42 de mis alumnos, que representan 16 iglesias. Y ellos reciben un estudio por WhatsApp, aunque tú no lo creas. El internet en este país está prácticamente bloqueado. Lo único habilitado en la Guinea Ecuatorial es el WhatsApp. No hay acceso a Google, YouTube, ni Facebook, ni ninguna otra red social. El WhatsApp es el único medio de comunicación con el exterior. Así que ahí tenemos 42 hermanos que reciben sus estudios. Y quiero decirte esta mañana que mi deseo es que te sientas muy feliz y afortunado, afortunada, poder tener el Zoom en tu casa, de tener un proyector multimedia en tu iglesia y que podamos mantenernos comunicados de esta manera. Las iglesias ricas de Occidente viven una vida muy cómoda en este lugar del mundo. Mis alumnos tienen que caminar algunos kilómetros para llegar a una antena y recibir sus clases. Imagínate lo rico que somos nosotros. Me cuesta decir esto de verdad, porque muchos de ellos tienen que caminar para con sus datos bajar la información escrita, sin dibujos, sin videos, y estudiar. Mira lo afortunados que somos nosotros. También quiero compartirte que el año pasado, en plena pandemia, el terrorismo tiene como meta apropiarse de este pequeño país que tiene gas y petróleo. El terrorismo dinamitó un cuartel y mató más de 1,000 personas a la redonda con la explosión que causó vamos a decir, el depósito de municiones que tenía este país. Los cadáveres estaban en pedazos. Solamente existen 2 hospitales en este país. ¿Te imaginas la tragedia? Qué terrible, ¿no? Pero aún así, ahí están nuestros hermanos haciendo la voluntad de Dios. Todos los días, a las 6:05 de la mañana, a través de mi fanpage que se llama África Latino y que lo puedes buscar en Facebook, oramos por el África. Si tú quieres unirte cualquier día, en cualquier horario, porque puedes orar con el video,
pues puedes visitarnos y saber más acerca de este ministerio. Actualmente me encuentro en la ciudad de Huanta, en Ayacucho. Estoy dentro de la casa pastoral de la iglesia presbiteriana y hace unos días he adquirido un terreno en un pueblito que se llama Pampay. ¿Por qué te cuento esto? Porque mi iglesia ha decidido postergar mi viaje al África hasta dentro de 3 años, que podamos tener todos los fondos para poder iniciar un trabajo de plantación en la Guinea Ecuatorial. Debido al COVID, muchos hermanos de nuestra congregación y otras personas, iglesias que han ido conmigo en el viaje, han quedado afectados económicamente. Entonces, durante estos años vamos a estar recogiendo los fondos y luego salir a lograr el objetivo que hemos comenzado ya 2 años atrás. Mientras tanto, como yo no puedo quedarme ocioso, he decidido, con el permiso de mi iglesia, establecerme en este pueblito y comenzar a evangelizar familia por familia. ¿Sabes por qué? Porque no hay iglesia en ese lugar. ¿Qué te parece? Así que tal vez me puedes acompañar en oración y en tus tiempos libres o en los cultos de oración, orar por Pampay, ¿no? Este pueblito pequeñito que tiene alrededor de 200 familias. Así que haremos lo que Jesús hizo en Galilea, caminar y hablar con ellos en el camino. Será una bendición. Muy bien, con esta pequeña introducción, el día de hoy vamos a hablar de cómo enfrentar los tiempos de crisis. Y ya que estamos en el mes de la Biblia, vamos a dejar que la Biblia responda a este tema de interés. Y podamos también al final de esta prédica entender cómo, porque es la pregunta de alguno de nosotros. Antes vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga este tiempo. Acompáñame en oración. Padre de los cielos, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque estamos reunidos con el único propósito de que tu palabra sea expuesta. No hay otro fundamento tan excelente como este. Señor, queremos que hables a nuestros corazones. Anhelamos y deseamos que respondas a nuestras necesidades. Señor, pero a la misma vez queremos cumplir tu voluntad y tal vez aún en medio de nuestra situación, tú nos mostrarás algo en tu palabra que corregirá nuestro camino, nos alentará en el camino o nos impulsará en el camino de la vida. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Solo leerla, la palabra de Dios tiene vida. Así que vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. El día de hoy vamos a leer Josué capítulo 1, del versículo 1 hasta el 9. Voy a usar la versión Reina Valera. Y dice lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto, el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos,
hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, a que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Y quién no ha enfrentado momentos de crisis? ¿Sí? ¿Quién no ha enfrentado momentos de crisis? Todos, de alguna forma, hemos atravesado algún tipo de crisis, pequeña o grande, sea económica, personal, sentimental, emocional y aún espiritual. Y las crisis, como dice este pensamiento de Albert Einstein, es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque las crisis traen progreso. Me gusta este pensamiento de este hombre, pero vamos a ver el pensamiento de Dios también. Pero me gusta cómo él lo enfoca. Vivimos en un país donde la crisis se presenta casi a cotidiano. Y si no tenemos la perspectiva correcta, veremos las crisis como una amenaza. Sí, es lamentable, pero a veces nuestra mente, cuando no está llena de Dios, comienza a ver la vida de otra manera. Las crisis que suceden en momentos decisivos de la vida pueden tomar una connotación negativa o de inseguridad. El reto es para mejorar y superar. Entonces tú puedes puedes estar en cualquiera de esos pensamientos. 40 años atrás Moisés enfrentó una crisis antes que Josué con el pueblo de Israel. Me refiero al éxodo de Egipto, y el pueblo volvería a pasar otra crisis en el momento que Moisés dejara de vivir. ¿Sí? Así que recordamos las historias del éxodo y cómo Dios se manifestó en medio de ese momento duro. Aquí tenemos que ver 4 pensamientos importantes: obedecer o desobedecer, creer o desconfiar, ser valiente o cobarde, tener o perder. Y es así como quiero presentar al personaje clave de nuestra historia de hoy, que veremos a través de 2 aspectos. Sí, el primer aspecto dice creer en medio de la crisis, y el segundo, vencer en medio de la crisis. ¿Qué te parece? Vamos a entrar a un desafío a través de la palabra de Dios. Así que vamos a ir con el primer punto para desarrollar. Creer
en medio de la crisis. Sí, dice Josué capítulo 1, versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y mira, es interesante que el pueblo en ese momento, cuando Josué es líder, está atravesando una crisis de liderazgo. Casi 2 millones de niños y adolescentes y jóvenes a la espera de qué iba a pasar ahora que no estaba Moisés. Sin embargo, Dios va a hablar fuerte y claro a Josué para que él pueda avanzar y cumplir con lo que Dios ya tenía determinado. En Deuteronomio 34:6 podemos recordar que Dios lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de la sepultura. Estamos hablando de Moisés. Este hombre fue enterrado por Dios. Sin embargo, Dios va a reconocer a Moisés. Sí, va a reconocer a Moisés como su siervo. Y al hablar con Josué va a hacer memoria de Moisés y lo va a distinguir. Luego va a iniciar un diálogo con Josué como lo tuvo con Moisés. Este diálogo está basado en fortalecer la identidad de Josué, el hijo de un esclavo. Josué, frente a la crisis del momento, va a ser fortalecido con este diálogo con Dios. Y mira qué interesante. Es importante que nosotros pongamos atención a lo que Dios va a venir hablando durante las siguientes semanas y ha venido hablando ya a ustedes en las semanas pasadas. Dios está teniendo un diálogo en cada una de estas prédicas contigo. Y no solamente de manera personal, sino también con toda la iglesia. El señor N, papá de Josué, porque dice la Biblia que era hijo de Nun. Y Nun es una letra del alfabeto hebreo. Interesante. Un esclavo con solamente el nombre de una letra. Sí, este tuvo una crisis y la enfrentó en su momento con esperanza, convencido que su hijo sería usado por Dios. Bueno, quiero decirte que el nombre real de Josué fue Oseas. Sí, te cuento esto porque es importante que lo sepas. Luego Moisés va a cambiar el nombre a Josué, pero ¿sabes qué? Ambos nombres tienen el mismo significado. Dios salva. El Señor es Salvador. Lo que significa la importancia de que nosotros veamos en este personaje un tipo de Cristo. El Señor nos llena de esperanza a través de este personaje llamado Josué. Ahora Josué será reconocido como un nuevo servidor y será desafiado a guiar una nación. Mira lo que dice el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios actuando en medio de la crisis. Sí, Dios actuando en medio de la crisis. Es importante notar esto.
Es hora de dar respaldo a Josué, ¿sí? Y Dios lo va a hacer a través de este diálogo. Vamos a decir que Moisés murió y ahora le toca a él continuar. Mira lo que dice el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Sí, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios está actuando en medio de la crisis y es hora de dar respaldo a este nuevo líder. Sí, Moisés murió, te toca a ti. Levántate, dice la escritura. Esta palabra levántate en el hebreo se llama abor, ¿sí? Y es un hecho tajante de Dios. Es una orden. En medio de la circunstancia que nosotros podamos estar atravesando o vayamos a atravesar en el futuro, tú debes recordar esta palabra como una orden directa de Dios. Pero espera, vas a comprender en el contexto qué función cumple esta palabrita, levántate. Sí, a veces algunos abusamos un poco del texto, ¿no? Gritamos la palabra, pero no entendemos su significado. Y lo que está haciendo aquí Dios es animar a Josué. Parece que Josué, al hablar con Dios, según el versículo 1, está postrado delante del Señor. Pero como hay muchas crisis que enfrentamos, también hay terceros que son afectados. Porque habíamos dicho al inicio, una crisis puede ser vista como algo negativo o también puede ser vista como un desafío. Así es. Dios está llenando el corazón de Josué y no solo lo respalda, sino que lo impulsa. Josué conocía la promesa por fe de la tierra prometida que había sido dada a Abraham, a Isaac, a Jacob y ahora a ellos. Por eso él estaba seguro que todo lo que pisare la planta de su pie sería suyo, a pesar de lo que estaba viendo con sus ojos. Dice el pasaje, estuve con ellos, estoy contigo. ¡Abor! ¡Levántate! Está animando el corazón de Josué a cambiar de actitud y también a corregir su carácter en medio de una situación como esta. Nosotros, en este tiempo, tenemos algunos elementos importantes para enfrentar la crisis. Estamos viendo la historia de Josué, que está en la Biblia. Pero también tenemos el cuerpo de Cristo. Los hermanos que están congregando contigo, también como cuerpo de Cristo, son parte de ese aliento, de ese estímulo, de ese impulso que tú necesitas. No podemos vivir aislados. Necesitamos de la iglesia local. Necesitamos de cada uno de los hermanos, como dice el libro de Efesios, para ser edificados en amor. Y también tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira qué interesante. Dios no obra en un corazón vacío. Dios obra en un corazón lleno de la palabra de Dios. En el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente
todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero qué tal promesa que encontramos en este versículo, ¿no? Y lo interesante es de que solamente al leer el texto, nosotros estamos encontrándonos en un diálogo también con el Señor. En el hebreo, estos verbos indican que en la mente del hebreo, las acciones ya están acabadas. ¿Qué significa esto? Que si el Señor dice que nadie te va a hacer frente todos los días de tu vida, así lo ve Él desde su trono de gracia. Y no solamente esto, Él prometió estar con Moisés y Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin. ¿Qué te parece, hermano? Tú tienes que recordar estas verdades de la palabra de Dios en tu vida. Si Él dice que nunca te va a dejar y que nunca te va a desamparar, tú tienes que creer a la palabra de Dios. Está hecho. Y Él quiere esto para tu vida. Jeremías 20:11, la primera sección dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Pero quiero decirte que hay más versículos en la Biblia que pueden llenarte de esperanza, de coraje, de valor, para que tú puedas enfrentar las situaciones que puedas vivir el día a día. Si tú lees la Biblia, cada día Dios estará hablando a tu corazón como lo está haciendo en el pasado con la vida de Josué. Sí. Vamos a ver el segundo aspecto de esta mañana. Vencer en medio de la crisis. Primero, habíamos dicho, crecer en medio de la crisis. Ahora vamos a ver vencer en medio de la crisis. En Josué capítulo 1, versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. El esfuerzo es un valor que viene de Dios. Sí, en una traducción más sencilla, podríamos decir que el versículo dice, yo te esfuerzo. O sea, que no es mi propio esfuerzo, sino que es el esfuerzo que Dios coloca en nosotros para poder cumplir las tareas. Esta palabra hebrea, hazak, puede ser traducida como te esfuerzo. Y hermano, hermana, esta mañana que tú estás aquí en la casa de Dios y que estás ahí en tu casa, donde también está el Señor, quiero decirte con mucha alegría que el Señor es el que te esfuerza en momentos de crisis. Sí, y no solamente te esfuerza. El Señor nos coloca en nosotros esa fuerza, ese deseo para enfrentar la crisis, pero esto produce también un carácter diferente en nosotros. Es el coraje, lo que el pasaje dice, ser valientes. Y nos abre la posibilidad de influir en medio de la crisis sobre los otros, sobre los que nos rodean. Sí, porque si nosotros confiamos en el Señor, las personas que estarán a nuestro lado verán cómo tú le crees a Dios y cómo tú avanzas en fe en ese camino y en ese momento de dificultad. La tarea de Josué
era repartir la tierra. Así dice el texto. Pero antes debía conquistarla. Él tenía un doble trabajo, sí, y para eso requería un carácter firme. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Josué? Lo que está haciendo es que él no se desvíe, que no escuche otras voces, ¿no? Lo que quiere es que él pueda entrar y poseer la tierra que él necesita. El versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios vuelve a repetir, yo te esfuerzo, sé valiente para que cumplas mi voluntad, mi deseo, mi plan. Sí, no te desvíes, no escuches otras voces porque quiero bendecirte. Ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos confiar en Él y caminar, no en lo que a nosotros nos parece, sino en el plan perfecto de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Dios cada día que tú leas la Biblia, hermano, hermana? Él va a aclarar tu mente. Él te va a centrar como lo hizo con Josué. Y es importante que tú en esta mañana entiendas lo que Dios quiere hablar a tu vida. La verdadera prosperidad proviene de la obediencia y la fe. A veces hay muchas personas que están más enfocadas en la prosperidad económica que en la obediencia a la palabra de Dios y a la fe que tú puedas ejercer en Él. Aquí en esta historia vemos claramente cómo la palabra de Dios va a llenar la mente de Josué en un momento crítico, no se va a apoyar en nada humano y se va a disponer por fe a avanzar en el plan que Dios le ha encomendado. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Un complemento de lo que dijo al inicio Albert Einstein. Tenemos mucho para trabajar. Al señor Einstein lo que le faltaba era unir la Biblia con su inteligencia, porque en la palabra de Dios encontramos la sabiduría perfecta que nos puede encaminar en medio de las circunstancias difíciles. Pero esta reflexión de él también nos hace pensar de que no podemos quedarnos parados en el camino. El versículo 8 termina diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchos de nosotros hemos aprendido este texto de memoria. Muchos lo hemos repetido en muchas situaciones. ¿Cómo enfrentamos las crisis y cómo trascendemos en la vida de otros? La receta es una sola.
medita de día y de noche en la palabra de Dios. ¡Qué hermosa expresión! Este libro de Josué parece que está evocando a lo que Deuteronomio nos dice en el capítulo 6, ¿no? Átala a tu cuello, a tus manos, a tu frente, háblalas por el camino. Sí, está evocándola. Guárdala en tu mente, pero también ponla en práctica. Esta es la manera como nosotros debemos enfrentar las crisis. Y esta es la manera como vamos a trascender en la vida de otras personas. Dice claramente que serás prosperado. No te caerán miles y miles de soles, sino que tendrás que amar a Dios y amar a tu prójimo. Una prosperidad llega a otros. Sí, mira qué interesante cómo este versículo levanta y fortalece la ley de Dios. En el verso 8 también añade, todo te saldrá bien. Bueno, cuando dice esto, realmente uno dice, wow, vamos a tener éxito. Pero yo quiero decirte que no es tu éxito, es el éxito de Dios. Sí, es el éxito de que tú cumplas su voluntad y no la tuya. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Mira, todas las crisis que vengan a tu vida son permitidas por Dios. Nuestro gran problema, mi querido hermano, hermana, es de que nuestro conocimiento de la persona de Dios, por la falta de la lectura de la Biblia, es pobre. Nos olvidamos que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Nos olvidamos y por ese motivo nosotros nos desarmamos emocionalmente. Así que es importante, hermano, hermana, que alistes en una caja mental toda la batería de promesas que el Señor te va a dar día a día en tu vida devocional, en cada prédica que tú escuches en la iglesia, en el curso que tengas que llevar, virtual o presencial, que será ese momento cuando tú entenderás que todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, dice el versículo 9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué hermosa declaración de la palabra de Dios. Avanza. No es una opción, es una orden de Dios. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero Dios la conoce perfectamente. Y esta mañana quien te habla no es el misionero Mike, es el Señor, tu Dios, tu Salvador, quien está alentando tu corazón para que tú puedas avanzar y cumplir la voluntad de Dios. Dios nos hace fuertes y seguros, porque te dice, no temas, ni desmayes. Él conocía perfectamente la persona de Josué. Sabía que Josué tenía temores y es más, de repente, sabía que en lo profundo él se sentiría agotado porque había visto
el trabajo de su líder Moisés. Entonces, indudablemente, él necesitaba el respaldo del Señor. Tienes que hacer crecer tu concepto de la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar. Él está ahora mismo aquí donde yo estoy. También está ahí donde tú estás en tu casa y también está ahí en el templo en este momento. Y tienes que recordar que sin fe es imposible agradar al Señor. Hermano, hermana, tienes que avanzar. Llegamos a algunas conclusiones después de haber visto estos versículos de Josué capítulo 1. Saliendo de la crisis. Para crecer, primer punto, tienes que cumplir la voluntad de Dios. Mira la crisis como una bendición. Dios está contigo en todo lugar. Él te respalda. Amor, levántate. Saca el miedo de tu vida. Pasa. Toma decisiones. Como dice el Salmo 37. Que es bueno recordarlo en esta mañana. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Mira qué interesante. Tienes que hacer 2 acciones y él hará una sola. Sí, pero no solamente hace esto, también él concede las peticiones de tu corazón, dice el versículo 4. El Señor te conoce perfectamente. Sabe cada una de tus necesidades. Tú te tienes que asir de Dios. Sí, hermano, hermana, somos humanos y muchas veces repetimos este pensamiento. Yo quiero decirte esta mañana que nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Así que tus decisiones tendrán que ser tomadas en el altar del Señor. Entonces, para salir de la crisis, debemos pensar en vencer. Tú tienes que influir en tu entorno. ¿Cómo vas a influir en tu entorno? Medita de día y de noche, lee tu Biblia en tu casa, haz tu devocional. Mira, esta mañana te comparto lo que dice el Salmo 20. El Salmo 20 dice claramente que el Señor puede hacer memoria de nuestros holocaustos del pasado. Actividades, comunión que hemos tenido con Dios. Él tiene memoria para lo bueno y a su debido momento tú puedes clamar al Señor con el Salmo 20 y decirle, Señor, acuérdate de mí para bien. Y dice el Salmo 20 que Él te responderá desde el santuario mismo. Hermano, si no leemos la Biblia, no podremos salir de ninguna crisis. Estudia la Biblia en la iglesia, toma los cursos que te proponga la iglesia, involúcrate en los ministerios, traza la meta y camina hacia ella. Recuerda, Dios va como poderoso gigante delante de ti. ¿Qué te parece esta palabra de Dios para el día de hoy? Yo deseo con todo mi corazón que el Señor te haya animado, te haya reconfortado
Y termino contándote algo que es mi tema, el continente africano. La iglesia en Occidente vive dándole la espalda a nuestros hermanos que viven en esta latitud del mundo. Las iglesias del norte de África sufren de diferentes necesidades. La opresión del islamismo, que ven a los cristianos como los infieles que tienen que ser castigados. Imagínate, ellos están viviendo un tormento que un día se convirtió en una crisis y ahora aparentemente se salió fuera de control. Los cristianos en el norte del África son asesinados todos los días por su fe. Pero algo que me encanta de estos cristianos es de que a pesar de su pobreza y de la circunstancia que atraviesan, siguen confiando en la misma palabra que tú y yo hemos leído en esta mañana. Aunque derriben sus templos, ellos están ahí en los escombros, alabando al Señor, como Job, bendiciendo el nombre del Señor en las circunstancias más duras. Hermano, hermana, yo quiero animarte y desafiarte a que valores lo que tienes aquí en este hermoso Perú. Hemos sido bendecidos, décadas y décadas de misioneros, ofrendas que han venido desde el norte del continente, de Europa, sí, y aún de Asia. Hermanos que han venido y han dado su vida por establecer la palabra de Dios aquí. Imagínate esta situación. Realmente es increíble. La iglesia en este lado del mundo tiene que responder con el carácter que la Biblia marca. Coraje, valentía, con gratitud, enviando misioneros al campo de trabajo. Es mi deseo que el Señor bendiga tu vida y que te prospere en obediencia a la palabra. Acompáñame en una oración para que el Señor bendiga su palabra y pueda quedar en nuestra mente. Padre de los cielos, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra bendita. Señor, gracias porque tú permites esta mañana que seamos fortalecidos con tremenda situación que vivió Josué luego de la muerte de Moisés. Tú lo tenías todo previsto, Señor. Habías estado formando a este muchacho para continuar la tarea. Señor, y él allí, obediente, postrado delante de ti, te buscó y te escuchó y recibió el mensaje confortador que hoy escuchamos nosotros para nuestra vida. Padre, que cuando venga la crisis, antes de tener una visión humanista, podamos tener la visión que viene de ti. Esa visión que está en la palabra de Dios, arraigados en tus promesas, con el carácter que tú pones en nosotros, el esfuerzo y el coraje que tú nos darás para enfrentar situaciones adversas. Señor, si esta mañana, aquí entre tus hijos, hay algunos que están desanimados, golpeados, enfrentando circunstancias complejas, quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que los levantes y que sean animados y fortalecidos con tu palabra y que ellos lleven una vida devocional donde todos los días, Señor, ellos hablen como
tú hablaste con Josué. Y todos los días ellos vivan dependiendo de ti. Señor, llena con tu Santo Espíritu a los líderes de la iglesia. Sí, que ellos también reciban de tu palabra, la estudien para que puedan compartir con el cuerpo de Cristo y sea fortalecido a diario. Señor, y si vivimos un tiempo diferente y no tenemos crisis en este momento, ayúdanos a guardar este sermón en nuestra mente para que cuando llegue el día, Señor, podamos recordar tu santa palabra y ser fortalecidos en el acto por estas promesas que nos das hoy. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo, yo con ustedes. Les animo a que sigan dependiendo del Señor y creciendo la bendita palabra de Dios. Y no se olviden de orar por sus hermanos en el continente africano que necesitan de su respaldo. Recuerden, las misiones es una actividad de todos los días. La deuda con Cristo es grande, así que te animo a que ores. Sí, tienes que adoptar una nación y comenzar a orar. Algún día Dios te contará qué hizo con tus oraciones. Estoy a su disposición cuando gusten. El Señor les bendiga. Muy buenas tardes.